I got a hand-me-down dog. I keep a second-hand cat. Pues Cayo, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Anomalías cotidianas de un gato jazz. Yo soy Inés y bueno, pues primero que todo ya sé que estamos a finales de mes de enero, pero feliz año. Me gusta esta frase porque es una frase que puedes utilizar con una diferencia de tiempo. Se puede extender hasta la eternidad. Esa soy yo. ¿Qué tal estáis? ¿Estamos bien? ¿Hemos empezado bien el año? Espero que sí. Yo estoy bien, sí. No sé por qué, antes de empezar este podcast, enfadarme, porque hoy va a ser un podcast sobre el enfado y sobre el enfado, sí, sobre el odio. Antes de empezar el capítulo, quería primero daros la bienvenida al canal de YouTube, que en teoría, pues si estáis escuchando este podcast es porque todo ha salido como tenía que salir y estáis escuchando este podcast en YouTube, cosa que llevo intentando hacer desde Navidades, porque mi idea era encontrar un sitio en el que pudiese publicar el podcast en un sitio que fuera más accesible a todo el mundo, porque sé que varias personas me habían dicho que Dropbox a veces les daba problemas y espero que este cambio os parezca bien, sobre todo que os sea práctico, que es para lo que lo subo aquí y no lo subo en Dropbox. Y eso, pues ya me contaréis qué tal. No sabía idea, no pensaba ya hacerme youtuber en ningún momento, pero es cierto que YouTube, pues a nivel de eso, enlazar los capítulos es un sitio bastante cómodo. Y bueno, pues si me está escuchando alguna persona que no sabe de qué va esta vaina, no sabe quién soy, no sabe qué puñetas está escuchando, mi nombre es Inés Villodre, hola, ¿qué tal? Y esto es un podcast, una newsletter a la vez, las dos cosas. Y aunque es el capítulo 27, pues es el primero que está aquí, pero bueno, que hay más capítulos, hay más newsletter. Esta no es la primera newsletter. Y encantada de que estés aquí, si no eres de nuestro grupo, no sé, este grupo majo de Peña Maja. Y nada, en este podcast hablamos sobre libros y cosas que no tienen forma de libros, pero que podrían ser libros. Así que quiero romper una lanza hoy por odiar libros, que es el tema por el que hemos venido a hablar sobre este asunto. Así que antes de empezar, como siempre, os recomiendo coger una bebida caliente para escuchar esto, estar en un sitio tranquilo o simplemente dejando de fondo mientras hacéis otra cosa mejor. I got a brand new girlfriend. She drives a shiny new car. Pues la cosa es que Luna Miguel, escritora, divulgadora cultural, editora, escribió en 2015 o 2016 un artículo de opinión en el Diario Público que más tarde leyó en Gameplays también, que decía esto: vaya campaña terrible, yo soy líder. Puf, sí, ¿qué os creéis? ¿Qué lema pretencioso y mentiroso acompañado de imágenes de jóvenes medio hippies, medio modernakis va a hacer que un 2, 3, pum, se pongan todos a leer? Dejad los anuncios desfasados y comprad más libros, construid más bibliotecas y obligad a las distribuidoras y editoriales a no vendernos un papel pegado a una tapa a precio de bandeja de sushi. No quiero más chavales sujetando libros rancios en las manos. No quiero más frases como leerte era libre, leerte era guay, leerte llevará a la cima de lo cool. Pues no,
Leer es una mierda. Leer te condena. Leer un libro te hace leer otro. Los libros pesan, son caros, se amontonan, no caben, se dejan y se pierden al dejarlos. Hay muchos tipos de libros. Sus autores se pelean entre ellos, se insultan y se critican sin criterio. Hay muchos tipos de libros. Sus autores son ídolos malditos. Fotografías, poses, niño friki, lea Tolkien, niña deprimida, lea Pizarnik, niño sin personalidad, lea Larson, niña cursi, lea a Marino Tomb. Leer es lo peor que podéis hacer, chicos. Si lo hacéis, os mirarán mal. Si lo hacéis, no seréis líder, sino amargado. Empezaréis a escribir vosotros también. Escribiréis relatos absurdos y poemas fáciles. La lectura os hará tristes, y no podréis volver atrás. Diréis, te culpo a ti, gobierno. Tú me dijiste que el mundo sería chachi y divertido y ahora siento que quiero estar solo, acariciando las páginas de este objeto, oliendo la tinta, analizando su tipografía, subrayando con lápiz cada una de esas frases que, joder, se parecen tanto a lo que yo siento. No leáis, os digo, no leáis. Algunas personas me habéis de decir que de qué voy si mi reivindicación, todos los capítulos, es la importancia de leer y la importancia de los libros, ¿no? Es una cosa que he repetido de muchas formas en varios capítulos de este podcast y varias veces en general. Entonces, pues sí, pero no, pero sí, es un poco así y no a la vez. Y el tema es que desde un tiempo a esta parte llevo desarrollando como una nueva relación con los libros que no había tenido nunca, y pues ese es el punto en el que estamos ahora y el punto por el que estoy haciendo este podcast, ¿no? Que es la idea de que cuando yo era más o menos adolescente casi adulta, hablo de pues los 17 o 18 años, que es cuando empecé a leer más conscientemente, o a leer con voluntad propia de leer. Un refugio o una especie de amistad, entre otras cosas, una forma de no tener que pensar en el mundo presente, y eso, una forma de abstraerme del mundo, ¿no? Y el tema es que luego, con los años, esta relación que tenía con los libros, no tanto por leer mucho o leer poco, sino por la relación que tengo con los libros, o la relación que tengo con los autores, o con los estilos de escritura, con el mundo editorial, pues ha ido evolucionando y cambiando mucho. Y no sé, estoy en un punto ahora mismo en el que simple y llanamente odio los libros. O sea, no odio ni las editoriales, no odio a los autores, no odio a las bibliotecas, no odio a los distribuidores, no odio a las ferias de libros, no odio a la gente que hace vídeos en YouTube sobre libros, no odio a los editores, no, simplemente odio los libros. Eso es lo que odio, los libros. Entonces, de verdad que pienso que los libros son una enfermedad. O sea, son una enfermedad. Suena como muy romántico, pero en realidad lo que quiero decir es que tengo la sensación de que cuanto más te adentras en tus lecturas y cuanto más te acercas a un tipo de lectura que a ti te convence y que a ti te encaja, realmente empiezas a desarrollar una especie de patología en la que básicamente tu vida se relaciona directamente con la lectura. Y ya hice una analogía con el deporte en otro capítulo de los podcasts, pero creo que si seguimos con esa analogía, que a mí es seguramente las que más me guste, a pesar de que el deporte pues no ha sido nunca mi cosa favorita, supongo, me interesa mucho cómo el deporte, o sea, hay consideraciones de personas que dicen que hay gente que tiene una adicción al deporte, en un sentido negativo, de gente que está obsesionada con el deporte, ¿no? Y claro, o sea, con los libros pasa algo muy parecido,
en un sentido de... No quiero decir que sea un rollo quijotesco, de que estás obsesionado con la ficción, simplemente que estás obsesionado con los libros. Y claro, parece que es más difícil verlo porque es como... Ya hemos hablado también de este tema, pero lo repito, lo vuelvo a entrar en él. Hay todavía una impresión, o sea, hay una impresión social de que leer te hace mejor persona y de que leer te hace una persona más culta y de que te hace una... ¿Sabes? Como que te da una altura moral leer. Y no sé, es que, mira, de hecho estoy pensando, se me está viendo la mente justo ahora, el otro día vi un artículo, o sea, un titular de un artículo que no leí porque no me interesaba demasiado, pero que es muy común, que era un político español, pues había un tipo que era fascista, que le había hecho un scratch y como que no sé si ha estado en la cárcel o está en la cárcel ahora, no lo sé. Pero el hecho es que hay un periódico nacional que había hecho un artículo en el que hablaba cómo este tipo leía a no sé qué filósofo. No me acuerdo, pero no es importante a qué filósofo leyera. ¿Sabéis? Como el fascista que lee a no sé quién, que fue el que hizo la... ¿Me explico? Quiero decir, es como que el hecho de leer y el hecho de tener libros es como que te exime de muchas cosas de la vida. Y, y me cabrea mucho porque en otros ámbitos es algo que es algo que se entiende que es problemático, pero sin embargo en el mundo de los libros no es así. Y relacionado con esto, también me ha sucedido este último año sobre todo, pues desde el pasado verano o así, que me he dado cuenta, tenía y tengo ahora menos, pero tenía un problema con los libros en el sentido de no tanto de lectura, que eso me da igual, porque bueno, es una cosa que yo he asumido, que es mi problema y ya está. Pero sí que tenía un problema relacionado con la acumulación de libros, que es una cosa que creo que es bastante común entre la gente que lee y que no voy a ir por ahí acusando con el dedo a la gente que lo hace, ¿no? Simplemente quiero decir que no sé, o sea, que me parece una movida, o sea, sin más. Porque, a ver, yo pensaba, siempre he pensado que está guay como que la gente tenga su biblioteca y no sé qué, y que tenga estos libros propios y tal. Y lo sigo pensando, ¿eh? O sea, sigo pensando que cada persona, si una persona que lee, es guay que tenga su propia biblioteca, pero creo que ha habido una creencia y una... No sé, es que sigue pareciendo algo súper guay tener problemas de acumulación de libros y tener problemas de comprar libros compulsivamente. Porque claro, como es un elemento cultural, parece que es un elemento... ¿cómo decirlo? Parece que es un elemento inocente, ¿no? Que es como, no, bueno, como es un libro no pasa nada, ¿sabes? Si fuera una camiseta te daría más por culo, pero como es un libro no pasa nada. Y es como, no. O sea, hay unas implicaciones detrás de toda esa, ¿sabes? No solamente a nivel del... Me refiero a la producción del libro, pues bueno, tiene sus cosas, pero no venimos aquí a hablar sobre sostenibilidad en el consumo, sino a hablar sobre hábitos de los lectores, ¿no? Y en este caso me sorprende mucho como que se pase tan por alto el hecho de que tú te dediques a acumular libros que no has leído nunca durante un montón de años de tu vida. Y eso es un tema que me lleva agobiando bastante desde el verano pasado por ese mismo tema, porque me daba cuenta de que había libros que había comprado hace 5, 6 o 7 años, que en su momento cuando los compré tenía muchas ganas de leerlos, por el motivo que sea, quiero decir, por el motivo que compras libros, que es, este libro me interesa, quiero saber de él y lo compras, ¿no? Y que no había leído nunca. Y que de hecho muchas veces cuando lo veía en la librería pensaba, o sea, en mi biblioteca, pensaba, este libro lo he comprado hace mucho tiempo. Y lo abría y pensaba, es que no tengo nada de ganas de leerlo. Y lo volví a dejar en el mismo sitio, ¿no? Me hace gracia que Humberto Eco, en un libro que me compré el año pasado, que bueno, ahora os comentaré un poco más sobre él, pero él dice
que hay un tipo de lectura que se hace a base de mirar libros cuando les quitas el polvo, que es una especie de lectura inconsciente en la que tú estás limpiando el polvo, abres un libro y sí, cuando te das cuenta, esto es una cosa que pasa. Yo creo que es real. El hecho de que después cuando lees ese libro concretamente, sin tener que haberlo leído para limpiar el polvo, de repente te das cuenta que recuerdas cosas. Y es gracioso el hecho de esa lectura inconsciente simplemente a base de eso, de abrir un libro cuando estás limpiando. Pero eso, o sea, creo que es un tema importante sobre el que reflexionar. De hecho, me acuerdo, hay una youtuber que creo que es argentina, me parece, que me gusta mucho. Bueno, antes la veía más que ahora, que se llama Rainbook, que es una chica que durante muchos años siempre lo contaba en sus vídeos. Tenía se veía en sus vídeos que tenía como una biblioteca grandísima donde tenía un montón de libros, incluso muchos con el plástico puesto, ¿no? Y un día hizo un vídeo que me pareció bastante interesante, en el que ella hablaba sobre que había dejado de comprar libros. Ella contaba que porque creo que esta mujer debe tener pues 35 años, no lo sé. Pero ella contaba que cuando tenía 20 años o 21 años, cuando estaba estudiando en la universidad, era una época de su vida en la que ella tenía mucho dinero que no tenía que invertir en vivir ella, ¿no? Sino que podía invertirlo en placeres y en cosas que le apetecieran a ella, ¿no? Entonces como que mucha de esa parte del dinero que ella dedicaba era a comprar libros. Y muchos de esos libros que compraba no los leía, simplemente los tenía ahí. Y claro, así se fue construyendo su biblioteca, ¿no? Y ya había llegado a un punto en el que ya había tenido un hijo, ya pues se había hecho más mayor y no podía dedicar ese dinero a los libros, y se había dado cuenta de que había acumulado tantos libros durante esos 10 años que no tenía sentido seguir comprando libros y no tenía sentido seguir gastando ese dinero en libros. Y creo que es un tema interesante porque es lo que os comentaba. O sea, obviamente es importante. Yo no quito ni mucho menos el valor de la industria. Yo creo que es importante, obviamente, y que se sigan editando libros y que haya editoriales que hagan reediciones de libros que se editaron hace muchos años y que puedan darle otras lecturas y otras formas de hacer los libros. O sea, yo creo que eso es una labor muy importante a nivel, pues, incluso social, cultural. Pero claro, me preocupa mucho cuál es la vida útil de los libros y realmente cuál es el espacio que ocupan en nuestra vida. Porque al final, cuando hablamos de libros, hablamos de objetos rectangulares, muchas veces, no siempre son así, pero suelen ser rectangulares, que ocupan nuestras casas, que pesan, que ocupan espacio, que pesan muchísimo, muchas veces están llenos de polvo, muchas veces llevan sin abrirse desde que se compraron, y me preocupa un poco que como el libro desde hace tiempo, o sea, yo no sé si esto es una cosa, me imagino que no, claro, yo no tengo ni idea, pero me preocupa un poco esa sensación de que el libro es un objeto decorativo. Y vuelvo a lo mismo, o sea, sé que suena muy romántico lo de tener libros o como esa gente que se compraba en el confinamiento libros de cartón para ponerlos de fondo en la pared, ¿no? Porque parece que... Pero es que es estúpido, de verdad, o sea, no sé, me parece triste. No es lo de los libros de cartón, simplemente como que parezca que tienes que tener libros para demostrar que lees, ¿sabes? Y no sé, como que me genera bastante inquietud pensar cuánta necesidad de comprar libros que no necesitamos dejamos pasar simplemente porque son libros y nos parece que los libros sustituyen cualquier deseo, ¿no? Entonces, bueno, pues reflexionando sobre lo que pasó este pasado verano, pues yo tomé la decisión de, en la medida de lo posible,
dejar de comprar libros. Suena como una decisión como súper radical. No lo es, porque como os explicaré más adelante, pues obviamente no se ha cumplido, pero sí que es verdad que yo he notado con respecto a otros años muchísimas cosas buenas, o sea, una mejoría de verdad muy grande en mi forma de leer, no porque lea mejor, simplemente porque cada vez como que me voy desprendiendo de cosas que no quiero leer, que simplemente compré porque tenía un problema de necesitar acumular libros y sentir que era mejor lectora o más lectora cuando lo que hacía era generarme una ansiedad de tener libros que leer constantemente. Otra cosa que quería comentar, entrando ya en otros temas, es... Bueno, entonces, relacionado con este tema, me acuerdo que hace un tiempo, no sé cuánto fue, un día vi en Twitter que una escritora que me gusta mucho puso un tweet en el que decía algo así como que no entendía que hubiera gente que publicara fotos en Instagram de libros por poner las fotos, ¿sabes? Y claro, o sea, se puede entender que esta mujer lo hace porque es como, ay, el postureo, ¿no? Pero ella lo que explicaba, porque una chica me acuerdo que se lo preguntó, le dijo, ¿pero qué es lo que te molesta exactamente? O sea, que la gente ahí suba las fotos por hacer el postureo y ella dijo, no, sí, es que eso me da igual, que al final todo el mundo lo hace, ¿no? Sino que a mí lo que me fastidia es que, si una persona sube una foto, me gustaría saber qué opina del libro que está leyendo, ¿no? Y me gustó mucho esa idea de que no es una cuestión, o sea, no es una cuestión de aparentar nada, que eso da igual, o sea, todos tenemos un montón de libros que no hemos leído y que no sabemos cuándo vamos a leer, o sea, eso es obvio, hay libros que tenemos ahí muchísimo tiempo y de repente un día que no tenemos nada que hacer los leemos y nos encanta, o sea, que yo esa parte la entiendo, o sea, no tenemos que estar como forzados a leer ciertas cosas cuando no estamos en el rollo de leer esas cosas, ¿no? Pero sí me interesa como esa parte en la que realmente nos gustaría, o bueno, a mí me gustaría, de toda esa gente que veo que sube fotos de libros, que son gente que no se dedica, vamos a decir, no se dedica exclusivamente en redes sociales a hablar sobre libros, me gustaría saber qué opinan de las cosas que sube. O sea, sí, no sé, ¿sabes? Quiero decir, igual es que es, no sé, será que soy cotilla, pero de verdad, o sea, me gustaría saber, más allá del libro que suben, pues me está gustando o me ha gustado, no sé qué, igual, ¿sabes? Porque al final estas cosas, yo igual el libro no lo voy a comprar, pero, pero sí que igual me genera una inquietud de querer leerlo, ¿no? Y aparte es que, de verdad, hay demasiados libros por todas partes. O sea, hay demasiados libros por leer. Nunca son suficientes libros. Entonces, si una persona puede ahorrarme la molestia de tener que leer un libro que seguramente es una mierda, se agradece. Es un servicio público de ahorrarme tiempo de leer una cosa que seguramente no me guste. Entonces lo he dicho, que me agobian los libros. Y entonces, pues me he vuelto un poco maricondo intelectual. Haciendo como una limpieza de libros que no quiero, y como haciendo todo eso, de todo ese proceso como como una forma optimizada de ordenar libros. Pero el tema es que estaba pensando, hace poco el año pasado me compré un libro nuevo, que es de los pocos libros nuevos que me he comprado en los últimos años, o sea, nuevos de que acaban de salir me refiero, que es La memoria vegetal de Humberto Eco, que me estaba gustando mucho hasta que empezó a hablarme sobre libros, en el sentido, lo que se hablaba de manuscritos y lo guay que es comprar libros viejos, yo qué sé. Y lo abandoné porque me aburría muchísimo. Porque hablaba sobre gente que se gastaba 500.000 liras en incunables y era como, mira, ay, tío. Pero sí que tenía algunas reflexiones interesantes en relación a este tema que os comento de acumular libros. Y entonces, bueno, os he seleccionado un par de reflexiones. En esta, él habla sobre gente que le pregunta cuando va a su casa, porque él tiene pues, su biblioteca personal. Entonces, gente que va a su casa y le pregunta sobre libros ¿por qué tiene tantos libros? ¿No? Y bueno, dice,
Naturalmente, el bibliófilo también, y sobre todo el que colecciona libros contemporáneos, está expuesto a la insidia del imbécil que te entra en casa, ve todas esas estanterías y exclama: ¿cuántos libros? ¿Los ha leído todos? La experiencia cotidiana nos dice que esta pregunta la hacen también personas con un cociente intelectual más que satisfactorio. Ante este ultraje existen, según mi entendimiento, 3 respuestas estándar. La primera corta al visitante e interrumpe toda relación, y es: no he leído ninguno. Si no, ¿para qué los tendría aquí? Esta respuesta gratifica, sin embargo, al importuno cosquilleando su sensación de superioridad, y no veo por qué hemos de hacerle semejante favor. La segunda respuesta sume al importuno en un estado de inferioridad, y suena así: muchos más, señor, muchísimos más. La tercera es una variación de la segunda, y la uso cuando quiero que el visitante caiga presa de un doloroso estupor. No, le digo: los que ya he leído los tengo en la universidad. Estos son los que he de leer para la semana que viene. Dado que mi biblioteca milanesa cuenta con 30.000 volúmenes, a partir de ese momento el infeliz intenta solo anticipar su despedida, alegando repentinos compromisos. Lo que el infeliz no sabe es que la biblioteca no es solo el lugar de tu memoria, donde conservas lo que has leído, sino el lugar de la memoria universal, donde un día, en el momento fatal, podrás encontrar lo que otros leyeron antes que tú. Bueno, él entra en que quiero recordar que Umberto Eco es un firme defensor de la bibliofilia, y pues en este caso, como podéis comprender, nosotros estamos del lado de Maricondo e intentamos desprendernos de cosas que no hemos leído y probablemente nunca leamos. Pero bueno, con respecto a este libro, tiene otro fragmento muy interesante. Bueno, tiene varios fragmentos interesantes que yo creo que merecen la pena, aunque luego la segunda parte, que habla sobre incunables, pues si no os interesa el mundo de los incunables como a mí, pues igual nos interesa, pero bueno. Al principio sí que hay partes como más que son más universales en ese sentido. Y, por ejemplo, me interesó mucho un apartado donde hace una distinción, bueno, hace una explicación sobre qué es un bibliófilo. Porque este concepto de la bibliofilia, es decir, de esta enfermedad, vamos a decir, entre muchas comillas, pero esta como patología o patología, bueno, no sé cómo decirlo. Bueno, esta cosa de una persona que ama los libros por encima de todo, hay pues ciertos matices. Entonces él dice que la bibliofilia es, sin lugar a dudas, el amor por los libros, pero no necesariamente por su contenido. Es decir, él entiende que la bibliofilia se refiere más al propio objeto, es decir, al libro como objeto, que al contenido. Dice: es verdad que hay bibliófilos que reúnen colecciones temáticas e incluso leen los libros que acumulan. Ahora bien, para leer muchos libros es suficiente ser un ratón de biblioteca. No, el bibliófilo, aun atento al contenido, quiere el objeto, y posiblemente sea el primero en salir a la prensa del impresor. A tal punto que hay bibliófilos, a quienes yo no apruebo pero entiendo, que, habiendo recibido un libro en tonso, no le cortan las páginas para no violentar al objeto que han conquistado. Para ellos, cortar las páginas de un libro raro, sería igual que, para un coleccionista de relojes, romper la caja para ver el mecanismo. Entonces, bueno, yo la verdad es que cuando leí esto pensé, pues igual el problema que tengo es que yo no soy una bibliófila, sino que en realidad lo que me gusta es leer y ya está. Pero sí, entonces, bueno, la cosa, más allá del libro de Umberto Eco, pero que bueno, he abandonado, pero que supongo que en algún momento tendré que recuperar, porque si no, pues me sentiré un poco mal por haberme gastado ese dinero. Lo que os comentaba, ¿no? De sobre este verano pasado, yo llegué a cierto punto con los libros en el que a mí me agobiaba mucho leer. O sea, no leer, sino tener esos libros ahí y saber que no los iba a leer. Lo que decidí fue empezar a hacer una colocación y a empezar como mi propio sistema de organización de libros, que yo creo que sería lo ideal para cualquier persona que lee, tener su propia forma de sistematizar libros. Digo esto más allá de por contaros mi vida, porque además también estuve como, sobre todo el verano pasado, como durante parte del verano obsesionada con viendo vídeos sobre cómo leer, cómo organizar las bibliotecas,
cómo saber lo que quiero leer, en fin. Como vídeos muy concretos que también eran como de gente obsesionada con la organización, que es como, o sea, es el hecho de pasar de la patología del libro a la patología de la organización, ¿no? Pero sí, entonces la cosa, os voy a contar un poco, pues, qué fue lo que hice y qué es lo que me está funcionando ahora. Sobre todo, no tanto porque por si podéis usarlo, que yo pienso que sí que es bastante útil, pero sino porque pienso que este aspecto es muy importante para, primero, si como a mí os interesa desprenderos de libros que no queréis, o sea, no tenéis por qué deshaceros de ellos literalmente, podéis donarlos a un sitio, podéis darlos a otros amigos o a familiares, pero no tenerlos ahí ocupando espacio. O sea, yo sé que suena muy romántico, pero creo que también hay que pensar, igual que pensarías con otros objetos que no son libros, en mantener un poco tu estabilidad mental. Y a ver, yo creo que habrá mucha gente a la que ese tema no le preocupe, supongo, pero, pero también tengo la sensación de que al final cualquier acumulación de objetos en tu vida cotidiana, sobre todo objetos que no utilizas, porque vale, puedes tener una colección de, yo qué sé, puedes tener un montón de bolígrafos o un montón de cosas, pero joder, si las utilizas, pues ya está, tampoco pasa nada. O sea, son cosas que tú al final en tu vida cotidiana son parte de tu rutina igual, ¿no? Pero, no sé, me preocupa eso, me preocupa el hecho de tener un espacio físico en tu entorno personal que, que te da una falsa seguridad porque te hace sentir como que te da como una falsa seguridad porque te hace sentir como que tienes libros y que eso te hace, ¿sabes? Te reporta un bienestar, pero que muchas veces, o sea, si esos libros realmente ni siquiera sabes por qué los compraste, están ocupando un espacio en tu vida que podrían ocuparlos, yo qué sé, un cactus o no sé, unas flores o una cajita de incienso o una hucha, no sé, o sea, cosas que puedan serte prácticas en la vida, ¿no? Entonces, bueno, para contaros un poco el funcionamiento del método que hice, primero quiero leer un artículo que busqué en internet porque al final la conclusión para mí de este podcast o de estas ideas que os estoy planteando es vivir los libros de la forma pues más acorde a tus intereses y a tu vida y pues básicamente que no te sean un impedimento en la vida en general. Entonces, bueno, encontré un artículo, bueno, es un artículo de un blog, que creo que es un blog sobre minimalismo, pero bueno, que este podcast no va sobre minimalismo, simplemente va sobre libros. Pero sí me pareció interesante algunas tips que daba como para poder pues disfrutar más de la lectura, y son cosas que además yo hace pues años rechazaba y ahora me he dado cuenta de que no es tanto el hecho de negarse a los libros en físico o a negarlos como objetos, sino aprovechar como todas las herramientas que tenemos disponibles en nuestro entorno para poder leer de una forma que nos satisfaga más. Es decir, yo no quiero decir que porque tengas menos libros vas a ser más feliz, simplemente que igual te das cuenta de que si tienes tus libros organizados, pues puedes encontrar formas de leer mejor. No mejor, sino que te sean más útiles y que sientas que te sientas más realizado en ese sentido, de joder, wow, pues yo qué sé, te encanta este tema, pues saber cómo enfocarte a ese tipo de cosas sin tener que estar pasando por un montón de libros que te decepcionan. Entonces, bueno, la cuestión de este artículo es que aquí dice algo que he comentado antes que me parece muy interesante, que es, dice que, bueno, que la relación entre los libros y el minimalismo suele ser complicada. Y bueno, en la opinión de esta persona, que no sé cómo se llama, no sé quién es esta persona, da igual, pero en la opinión de esta persona dice que queremos consciente o inconscientemente que los libros que poseemos son un reflejo de lo que sabemos y que conservarlos es una prueba física de nuestro conocimiento. Y luego libros que tienen algún tipo de valor sentimental porque fueron un regalo, y
libros que usamos a menudo. Yo añadiría lo de la cuestión de cultural. Yo sé que, obviamente, pues gracias al cielo, cada vez la gente es menos snob, pero bueno, siempre hay gente snob que mantiene tener clásicos que son un puto aburrimiento solamente por sentirse más listo. Bien, dicho esto, aquí esta persona básicamente dice que, en su opinión, lo que habría que hacer sería donar o regalar esos libros que no entran en ninguna de esas categorías, ¿no? Y entonces dice que, bueno, aquí habla del minimalismo, pero aquí abajo habla de un tema muy interesante, o sea, muy importante, que es el hecho de el libro electrónico, que es una cosa, ¿qué cosa? El libro electrónico. El libro electrónico es una cosa muy guay, o sea, es muy guay el libro electrónico. Sencillamente puedes tener muchos libros que no sabes si quieres leerte o no en un espacio que no ocupa nada, que puedes leer como si fuera un libro y que no pesa nada. Puedes tener muchos libros, puedes leer el mismo libro a través de diferentes dispositivos. Bueno, aquí pone que no pierdes tiempo en comprar el libro, eso yo creo que da igual. Y suelen ser más económicos que su inversión en papel, la huella que dejamos es menor, bueno. Y pone que te ayudas a aprender idiomas aquí, supongo que si es un Kindle. Aquí habla también de una cuestión de que, bueno, pues que al final tú pierdes cierto romanticismo con el libro electrónico, pero claro, aquí lo que esta persona no entiende es que es compatible tener muchos libros y tener un libro electrónico. Es decir, que yo creo que el tema de adaptar los libros no se refiere tanto al hecho de lo que os decía, no se refiere tanto a un hecho como de abandonar los libros, tirar todos tus libros, prenderles fuego como si fuera Fahrenheit. No, simplemente se refiere más a encontrar formas en las que leer no te suponga un impedimento. Si para ti es un coñazo tener que estar llevándote un libro que pesa muchísimo en un transporte público, pues si tienes un libro digital, igual es más probable que te lleves ese libro al transporte público. En la cama, por ejemplo, yo he descubierto que el libro digital es genial para leer en la cama porque no te pesa nada, puedes estar leyendo un libro súper tocho sin que te duela el brazo y sin tener que tener como una luz artificial como la de los móviles, ¿no? Entonces, bueno, son compatibles ambos tipos de lectura y yo creo que ahí hay que saber aprovechar como esas herramientas que están pensadas para gente minimalista y pensadas y fabuladas por Marie Kondo para nuestro uso personal. Obviamente pues sin sacrificar lo que a nosotros nos gusta y lo que nos interesa, y al final pues la utilidad que le damos a los libros, ¿no? Incluso aunque la utilidad sea simplemente conservarlo porque alguien nos lo regaló y le tenemos cariño, ¿no? Yo en ese sentido pues no soy Marie Kondo, pero lo entiendo. Pero bueno, la cuestión aquí, que me estoy enrollando como siempre, la cuestión aquí con respecto a la organización de libros, una cosa que me pasaba a mí cuando tenía ese problema con los libros físicos que me agobiaba tanto, no que los tuviera, sino el hecho de que quería comprarme los libros y no podía dejar de comprármelos, ¿no? Esto antes de decidir dejar de comprar los libros, ¿no? Me sucedía eso que yo muchas veces no podía dejar de comprar los libros, los veía y era como, no tenía control sobre eso. Y vuelvo a lo mismo, es como, parece que los libros es una cosa justificable, pero en ropa no. Es decir, si una persona se compra ropa sin pensar, parece que es una persona estúpida. Si lo haces con un libro, parece que queda mejor. No lo sé, tengo esa impresión. Y entonces lo que empecé a hacer fue que en un cuaderno que yo tenía para apuntar mis lecturas, empecé a hacer una lista de libros que quería comprarme o que quería tener muy fuertemente, pero que no quería comprarme. O sea, que eran de ese tipo de cosas, que libros que había visto varias veces, que sabía que quería leer, pero que no me quería comprar o que quería conseguir, pero no me importaba cómo conseguirlo. O sea, el hecho de que sabía que tenía la opción de comprármelo, pero que también sabía que tenía la opción de cogerlo de la biblioteca o que tenía la opción de leerlo en libro digital, ¿no? Entonces, para mí, hacer como una lista de libros que puedo conseguir por diferentes herramientas que ya tengo es como una forma muy útil de quitarme esa ansiedad que me dan los libros a la hora de que salga una novedad, por ejemplo, porque al final, yo qué sé, si te interesan los libros, pues no vas a, por mucho que leas más cosas más antiguas, no vas a renegar de una novedad, ¿no? Pero igual, yo qué sé, no puedes estar comprando todas las novedades que aparecen, ¿no?
Entonces el hecho de tener como una lista física, o sea, en papel, escrita con tu mano, de libros que te gustaría tener, pero que no sabes si los vas a comprar ahora o cuando tengas un cumpleaños o lo que sea, te permite como tener como en un vistazo pues un montón de libros que quieres, pero que en ese momento no puedes tener, ¿no? Y a mí eso pues me generaba mucha paz, la verdad, pero me faltaba algo más, porque claro, esos eran los que me gustaría muchísimo tener, pero luego estaban otros libros que otras personas me recomendaban o que veía a través de redes sociales, que eran como impulsos muy tochos de querer comprarme un libro, pero que realmente no conocía. Sí, o sea, eran libros de los que había oído hablar, pero libros que tampoco sabía muy bien. Entonces, una de las cosas que he hecho que más me han cambiado en ese sentido, más me han ayudado, es a través de la aplicación Goodreads, de la que ya os he hablado en alguna otra ocasión, que es esta aplicación que se ha puesto también de moda ahora, que te permite pues hacer como un registro de los libros que vas leyendo, de qué te parecen, hacer reseñas, hacer tus propias listas de libros, pues a través de esa aplicación empezar a colocar todos mis libros. O sea, no todos, o quiero decir, hay libros que leí hace 5, 6 o 7 años, pues que obviamente no, si no tenía la aplicación, pues no voy a estar buscándolos a posta. Pero sí libros que quiero leer a futuro, ¿no? Libros que tengo pensados leer en el futuro, que he visto en algún sitio que tenían una pinta, que he escuchado hablar de ellos, pero que igual es como en este momento no estoy con el ánimo de leerlos, pero sé que los quiero leer en algún momento, ¿no? Entonces, para mí eso ha sido muy útil y pienso que puede serlo para vosotros también, porque al final el problema que generan los libros a la hora de comprarlos y a la hora de generar esos impulsos es la idea de que eso que se ha publicado o eso que ha salido o ese libro que te han recomendado tienes que leerlo ahora mismo. Y claro, cuando no tienes una lista de libros que quieres leer, a pesar de que, me explico, si tú tienes si tú tienes una lista de libros que quieres leer, que tienes comprados o que quieres leer desde hace mucho tiempo, es más probable que si no se te ocurre qué leer, acudas a esa lista y tengas como una idea posterior sobre qué quieres leer. Y esto ya lo comenté en su momento cuando hablé sobre el tema de la continuidad de la lectura. Pero claro, es fácil que si hay personas en tu entorno que te recomiendan libros y no se te ocurre o no estás motivado para leer otras cosas, lo más probable es que lo primero que hagas es llegar a ese libro. Que está bien, quiero decir, no es que esté mal, pero claro, no siempre tiene que generar tener un libro nuevo en tu estantería. Para la industria es útil, pero para ti no tiene por qué serlo, no sé. De hecho, algo que me gusta mucho es, por mucho que me duela, el hecho de prestar libros creo que es algo muy importante. Yo sé que hay muchos libros que se pierden en el camino, pero creo que es importante que siga existiendo eso, a pesar de todo, porque al final, obviamente, pues no genera un beneficio económico, pero tal vez sí. Tal vez tú quieras tener tu propia copia de ese libro, ¿no? Entonces, no sé, sí que es interesante que a través de ese tipo de promociones, que no son, o sea, que son inocentes al final, pues puedas generar ese deseo también, que no sea simplemente a través de contagiar a otras personas para que lo compren, no sé. Pero claro, esto igual me encaja a mí, pero no encaja dentro de la dinámica de venta de libros, ¿no? Pero bueno. Entonces la cosa es esa, que yo pues tengo una serie de listas en Goodreads de libros que quiero leerme, que voy rellenando poco a poco pues con libros que quiero leer de diferentes temáticas. Obviamente pues hay muchos libros que no he colocado todavía, pero bueno, es una forma como de generar espacios y listas en los que tienes libros que quieres leer. Obviamente pues lo más probable es que si empecéis a colocar vuestra biblioteca os dais cuenta de que queréis leer un montón de libros que es superior la capacidad de lectura que tenéis, pero bueno, es una cosa normal. No es importante tanto el número, sino es más importante el hecho de tenerlo visualizado y saber que al final cuanto más se repita el nombre de un libro en vuestro entorno y en vuestra vida cotidiana, es más probable que acabéis leyendo ese libro. A mí es una cosa que me ha sucedido últimamente con libros que tenía pendientes desde hace años, que quería leer, que no paraba de decir que los quería leer,
y que estoy empezando a leer este año y de momento va bien el asunto. Entonces es un poco esa idea y es un poco analizar pues qué hábitos tenemos en el consumo de libros, porque ya os comentaba que yo creo que cuando se habla de consumo cultural y de este tipo de cosas, como que no se plantea que también ese consumo tenga unas repercusiones no solamente en el entorno o en lo ecológico, ¿no? Sino también en nuestra propia vida, no sé. No sé. No quiero decir con esto que tengáis que dejar de comprar libros, y es un poco con lo que quiero ir concluyendo este podcast de hoy. Ya os contaba antes, hace un rato, que yo tenía esa idea a finales de este verano de dejar de comprar libros y me lo propuse como muy seriamente de tengo que dejar de comprar libros porque me van a comer. O sea, a veces tenía soñaba de verdad que, que acababa como enterrada con libros por encima. O sea, que se me caían mis propios libros encima. Y claro, yo creo que eso reflejaba un poco subconscientemente lo mucho que me agobiaba los libros en ese momento, ¿no? Y, y claro, obviamente pues no puedes dejar de comprar libros de la noche a la mañana cuando siempre has estado comprando libros, ¿no? O sea, es una cosa muy difícil. Pero sí que pienso que sí que puedes enfocar tu consumo desde otras maneras y desde otras formas de hacer las cosas. Yo, por ejemplo, os voy a contar una historia un poco lol. Hay un libro que me encanta, que es de mis favoritos, que lo perdí hace poco. Y me dio mucha pena porque lo tenía súper subrayado y bueno, le había dedicado mucho tiempo de subrayar y mucho tiempo mental a ese libro. Y cuando ya acepté que había perdido el libro y que no lo iba a encontrar, pues decidí comprarme el libro otra vez. ¿Me arrepiento de haberme comprado otra vez? No. Si apareciera el otro libro, me desharía de él. Probablemente no, porque es un libro que me parece increíble. Entonces, pues tampoco voy a hacerme un maricondo, porque en fin, al final ese libro me aporta muchas cosas, ¿no? Pero ojo, pensar que lo puedo prestar sería guay, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tampoco tiene que condicionaros la vida el hecho de comprar libros, simplemente pensar por qué estáis comprando ese libro. Por ejemplo, estoy pensando en los últimos libros que he comprado y creo que el último libro que he comprado es un libro de cuentos de Borges, y lo he comprado porque llevo mucho tiempo queriendo leer a Borges. Pensé en leérmelo en digital, pero encontré como que quería tener un libro físico donde poder pues tener una recopilación de cuentos de Borges para podérmela llevar a sitios. Y no tengo ningún libro de Borges, entonces pensé, bueno, pues es una buena oportunidad. Me costó, creo que fueron 3 euros, así que tampoco es una cosa que diga, no sé. Y no sé, no me arrepiento de habérmelo comprado, me lo tengo ahí, me lo estoy leyendo y no sé. Si en el futuro pues no quiero quedármelo, pues seguramente lo done, lo regale o ya veremos qué haremos con él. Pero es un poco eso, o sea, yo creo que lo importante de los libros es tenerlos con conciencia y saber, o sea, saber por qué estamos leyendo y no limitarnos a eso, comprar y acumular. O sea, yo entiendo que es romántico, pero realmente es una cosa que puede acarrear que al final acabemos odiándolos mucho. Por eso pues yo al final, durante un tiempo, acabé odiando los libros muchísimo, hasta que un día decidí enfocar un poco mi lectura. Es un poco lo que quería comentar. Antes de terminar, esto ya sí que es lo último que quiero comentar al respecto. Una cosa que me he dado cuenta desde que he tomado como estas pequeñas decisiones, que ya os digo, son cosas que he ido decidiendo conforme ha pasado el tiempo, es decir, que no ha sido algo que yo haya decidido tajantemente un día, ¿no? Sino que ha sido un poco a poco dándome cuenta pues de qué tipo de consumos tenía con los libros y qué tipo de hábitos tenía y queriendo cambiarlos. Un día, pues viendo estos vídeos de YouTube, que estaba súper obsesionada con ellos, encontré un vídeo de una youtuber que os lo voy a enlazar, que a ver,
no estoy de acuerdo del 100% con lo que dice, pero sí que entiendo la idea y sí que pienso que es útil para determinadas cosas, sobre todo si os interesa más que leer por placer, sin más como enfocado a investigar sobre algún tema en concreto. Y es, bueno, ella lo hace como en 4 cuadrantes, pero yo me quedo como con la idea de ese vídeo, que no os voy a contar, os voy a dejar abajo directamente, que era, también, ella hablaba sobre enfocar también qué cosas te gustan a la hora de tener libros, ¿no? Es decir, si hay un tema que te interesa investigar, pues tener esos libros. No sé cómo lo contaba, igual no tiene nada que ver, pero a mí me ha pasado, por ejemplo, que después de lo que os comentaba de que yo no quería volver a comprar libros, un día estaba en un mercadillo de segunda mano y tenían un libro sobre los Balcanes y entonces yo lo vi y dije, pero es que yo me he dicho a mí misma que no iba a comprar libros. Entonces en mi cabeza hubo una discusión acalorada entre mis 2 facciones que querían pues separarse y de ganar y decidir si me lo llevaba o no. Entonces lo que hice fue estúpido, pero lo que hice básicamente fue, había un hombre que estaba mirando el libro y lo estaba hojeando, entonces pensé que iba a darme un paseo y si volvía y el libro seguía ahí, me lo llevaba. Y si el hombre se llevaba el libro, pues mejor para mí, porque no tenía que gastarme dinero en él. Así que nada, me dio un paseo y cuando volví, pues el libro seguía ahí, así que me lo compré. Y ahí está, me lo tengo que leer todavía para que veáis. Pero bueno, es como que parece que si es un tema que estás investigando y al que llevas como tiempo dándole trallas, como bueno, ¿sabes? La sensación de culpabilidad y utilidad como que no se ve tan... Y pues hasta el día de hoy, de momento, he comprado muy pocos libros, la verdad. ¿Algunos me arrepiento de haberlos comprado? Sí, pero bueno, no sé, ya no supone un 50% de mi biblioteca, lo cual me alegra. Y creo que, bueno, es un poco lo que os diría si fuera Maricondo. Así que nada, chicos, pues este ha sido el capítulo de hoy. No ha sido un capítulo especialmente referencial de libros, la verdad. O sea, me he dedicado más a contar como cosas de hábitos y tampoco tengo muy claro si estos consejos os serán útiles o no. Yo creo que sí, son consejos útiles, pero bueno. Bueno, en fin. Y bueno, pues que ha sido un capítulo muy andar por casa, pero bueno, me lo he pasado muy bien hablando sobre este tema, porque... no sé, creo que leer es lo que más mola del mundo, pero claro, eso es mi opinión. Entonces, no sé, yo creo que al final siempre lo pienso, cada vez lo pienso más en mi vida cotidiana, que cuanto más disfrutas de los libros es cuanto más se adaptan a lo que tú quieres leer y cómo lo quieres leer y de qué forma quieres acercarte a los libros. Entonces, siempre ha sido mi propósito en este podcast, que lleguéis a libros, sobre todo que encajen mucho con vosotros, no con vosotros como personalidad, sino con vosotros, con vuestros valores y con las cosas que queréis aprender y las cosas que queréis saber y las cosas que queréis compartir y mejorar en vuestra vida. Suena como un libro de autoayuda, perdón. Pero sí, entonces bueno, pues ese ha sido un poco el tema de hoy, ¿no? Así que, bueno, pues primero, gracias por llegar hasta aquí, si habéis llegado hasta el final. Gracias por el apoyo que me dais. Siempre me hace como mucha ilusión. O sea, siento que este podcast, no sé, es un espacio seguro para hablar sobre libros. Pero bueno, que es un espacio que sabéis que me encanta estar aquí y contar cosas y estar aquí hablando un rato largo. Y nada, pues simplemente quería comentaros que, bueno, como este año pues estoy intentando pues como actualizar y meter cosas nuevas relacionadas con el podcast y con el proyecto de Libros de Hueso, que a ver, aunque no parezca que no tiene relación con este podcast, en realidad sí tiene bastante relación, pero no puedo mezclar todos los nombres que se me ocurren para las cosas. Así que nada, he pensado que es probable que bueno, que no sé, haga
algunos capítulos para la newsletter sobre reseñas o que haga TikToks para hacer reseñas, no lo sé. O sea, estoy pensando como formas de innovar los formatos para hacerlos más accesibles y poder compartiros lecturas que estoy haciendo, que, como os comenté al principio, la verdad es que desde que empezó el año he leído bastante, cosa anormal para mi ritmo de lectura normal. Estoy leyendo bastante por encima de lo que me esperaba, lo cual pues me va bien para estos temas, ¿no? Pero también como que lo que más disfruto de leer siempre es compartirlo con vosotros y compartirlo con gente en general. Así que bueno, pues bueno, voy a intentar pues eso, pues estos meses intentar como mejorar un poco pues la calidad de las cosas. También pues voy a intentar hacer podcast la calidad, bueno, voy a intentar pues que los vídeos sean lo más pues light posible, en el sentido de que pues que tengan pues que sea algunos dibujos graciosos o cosas así. Pero bueno, es un poco el asunto. Y nada, pues simplemente recordaros que si no estáis suscritos a la newsletter, pues que estaría bien que lo hicierais, porque a pesar de que los podcasts van a estar a partir de ahora en abierto aquí en YouTube, para mí es importante que estéis en la newsletter, porque ahí es donde voy a dar más información y al final pues donde voy a tener un poco más de feedback con la peña. Y pues que os dejo el enlace abajo por si os queréis suscribir, que es gratuito y posiblemente es más fácil en el sentido de que os llega el correo cada vez que publico algo, o si os tengo que comentar algo técnico, alguna cosa, yo que sé, algún artículo, lo que sea, pues os puedo escribir por ahí. Y de momento eso es todo por hoy. Pues nada, muchas gracias por estar ahí, espero que estéis muy bien, os mando un abrazo y nada, que nos vemos pronto con otro tema que creo que os gustará. Va a ser un tema, creo, interesante, y ya os contaré pues en las próximas semanas a través de la newsletter pues de qué va a ser un poco. Así que hablamos muy pronto, ¿vale? Así que nada, un súper beso y nada, chicos, aviento.